¿Ya la pueden ver? Ya la podemos, Ya. ya la podemos ver. Les digo de una vez, porque si no luego no nos queda tiempo. La próxima clase, los próximos temas serían catarata y glaucoma. Vamos a tratar de ver los dos en la misma clase por las clases que yo tuve atrasadas. Entonces, para el primer tema, vamos a hacer esta misma dinámica. El equipo de los que mencioné, juntos preparan la presentación y de catarata. Creo que de catarata. Bueno, ahorita les mando por el chat qué es lo que tendríamos que estudiar en especial para no perder más tiempo, pero les doy los nombres. Serían Jocelyn, Cristian y Brenda. Sí, doctora. Cristian y Brenda, este tema de catarata, ¿sí? Les mando los subtemas a la plataforma para que los tengan todos. Y de glaucoma, Valerie, Manuel y Brandon. Sí. Valerie, Manuel y Brandon. El siguiente tema es conjuntivitis infecciosa. Ese se lo vamos a dejar solo a 2, que serían Viridiana y Fernando. ¿Puede repetir, doctora? Conjuntivitis infecciosas. Ajá. Ah, no es cierto, no está, bueno, no está tan largo el tema. Ahí en el temario, si se fijan, están divididas en virales bacterianas, porque aparte está conjuntivitis alérgica, esa no entra en este tema. Y ya los siguientes subtemas ya se los, este, se los divido a sus restos de sus compañeros mediante la plataforma. Y les aviso porque entonces me tienen que mandar la presentación, acuérdense, unos 2 días antes para que les haga las correcciones de la presentación, de lo que tengan que les haya faltado incluir. Sí, chicos, catarata y glaucoma. Y Viridiana y Fernando, pues ya lo pueden ir preparando, ¿no? Ahora sí, entonces la siguiente, porfis. Bueno, No, ¿ya pero empezamos? acuérdense. ¿Empezamos o...? Ah, ok. Yo digo quién, acuérdense. Ok. ¿Va? Que todos somos expertos en retinopatía diabética. Entonces vamos a empezar con Alan. Una pregunta nada más antes, doctora. Ajá. Es que igual enviamos las preguntas del tema, entonces no sé si esas las va a hacer usted o Esas ya las no van a sería. hacer ustedes. Ah, ok. Las tienen todas a la mano, ¿no? Sí. Mm, la primera, se las dividí, bueno, todos los tienen, todos los integrantes. Sí. Bueno, si quieres hacer la primera como introducción, para que Ah, Alan nos empiece a hablar, que no lo veo. Desde Sí, que... bueno, aquí ando, pero sí escuché que Ajá. la primera pregunta es, ¿cuál es la clasificación de la retinopatía? Y me dices a quién se la dirige. Ok. mm, mm, voy a ver los nombres. Fer, Ujú.
Adelante, Fer. Fernando y Giselle. Fer Paleta. Ah, ok. Pues se dividen en proliferativas y no proliferativas. Ujú. ¿Y qué más nos puedes platicar? Bueno, ahorita nada más recuerdo las subclasificaciones de la no proliferativa, Ujú. que no me recuerdo, bueno, iba de muy severa, severa, leve y mínima. Mm, empezaste como al revés, ¿no? Acuérdate Bueno, que vamos es del... mínima, leve, severa y muy severa. ¿Quién le complementa la respuesta a Fernando? Bueno. ¿Sí? Ah, Brenda. bueno, yo leí que en la no proliferativa algo que lo va a caracterizar es que aquí va a haber como tal una alteración vascular retiniana y va a haber un aumento como de la permeabilidad y la oclusión capilar. Y en la proliferativa, aquí ya como tal vamos a ver la neovascularización retiniana y ya pues ya es más grave. Y en cuanto a la clasificación, la no proliferativa se dividía en mínima, leve, moderada y grave. Y la proliferativa, bueno, yo encontré que era de alto riesgo, bueno, primero moderada, de alto riesgo y avanzada. Ujú. Bueno, adelante, Alan, ¿qué nos... En base a esta diapositiva y más lo que tú hayas leído, a ver qué nos platicas. Aquí esta diapositiva es de la epidemiología, ¿no? Sí, pues de epidemiología, la verdad no chequé mucho, nada más que pues, que como ahí dice en la diapositiva, que en la diabetes tipo 1, tipo 2, pueden llegar a tener retinopatías y que también la retinopatía diabética es de las causas más, ¿cómo se dice? Más comunes de ceguera irreversible en el mundo. Ujú. Pues ya, la Ok, verdad ¿quién no. quiere complementar? Ya. Bueno, tengo otros datos. Adelante. Que, bueno, decía que iba a ser como una causa importante de pérdida visual en países desarrollados y en países que van a tener menos ingresos. Pues esto va a ser el primero de causa de ceguera. Entonces, Ujú. justamente porque pues no existe como este chequeo, justamente porque pues tienen menos ingresos. Y que el 20% no, no estoy, no. El 20% de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pues estos van a tener lesiones con retinopatías. Y pues creo que es lo que más rescaté. ¿Quién nos dice cifras como las que están aquí? ¿Quién encontró cifras de porcentajes o a qué edades afecta más? Yo encontré que se afecta más a pacientes entre 25 y 74, a diferencia de lo que está aquí en la presentación de mis compañeros, que dice 20 a 64. Yo encontré que afecta Ujú. más entre 25 y 74 años. Así 25, es. ajá, 25. Sí, bueno, ahí dice que también la primera en personas de edad productiva y este y trae más o menos este rango, ¿no? Pero obviamente a veces hay que tener cuidado cuando leemos epidemiología en esta patología porque a veces se están refiriendo a toda la retinopatía, como en este segundo, en el número 2, o a veces la diferencian entre el tipo 1, como dice el número, sí, el renglón número 1, que dice, y el renglón número 2. Casi siempre los pacientes con diabetes tipo 1, como el inicio de la enfermedad es más temprano, pues tienen retinopatías diabéticas más severas. Además, son pacientes que, como dijo Jessy, dependiendo del lugar, de las condiciones socioeconómicas del paciente, a veces no buscan o no tienen la posibilidad, cualquiera de los dos, de,
de acercarse pronto al tratamiento y generalmente son pacientes que se deterioran más rápido, pues porque tienen muchos años para ello, ¿no? O sea, si empiezan en la infancia, pues tienen muchos más años. A los 40 ya tienen retinopatías diabéticas muy severas. Y el último, me queda la duda, chicos, no afecta la visión hasta etapas muy tardías. Explíquenos eso. Bueno, es que de donde obtuvimos estos datos, decía que si el paciente tiene una diabetes controlada, realmente el riesgo de retinopatía diabética pues iba a ser mucho menor. Entonces, hasta estadios ya avanzados de la enfermedad o vaya en pacientes donde no tengan como controlada la hiperglicemia durante mucho tiempo, era en quienes iba a aumentar pues drásticamente el riesgo de generar la retinopatía diabética. De hecho, en base a lo del punto 3, en lo del control metabólico, incluso decía que el objetivo desde que evaluamos al paciente era disminuir los niveles de glicemia. Sin embargo, muchas veces la realidad es que no se podían poner metas como muy soñadas, por así decirlo, o sea, sino que en base a la condición del paciente se van a ir poniendo metas a corto y a largo plazo sobre su control metabólico para evitar que tenga riesgo de generar la retinopatía diabética. Entonces era en base a eso lo del punto 3 y del punto 4 que está aquí en la diapositiva. Así es, esto es muy importante porque ustedes como médicos en formación tienen que aprender pues lo que nos dicen los libros, los artículos, ¿no? Generalmente, como dicen, hablan de cifras netas, ¿no? De control de glucosa. Y entre más hay estudios, entre más actualizaciones busquen, se dice que los controles ideales de glucosa son cercanos a los normales. Antes, en mis tiempos, por así decirlo, de estudiante, hace 20 años, eh, se consideraba un paciente diabético bien controlado por debajo, así como una regla de 140, ¿no? Por debajo de 140. Pero las actualizaciones en control nos dicen que no, que deberían ser más bajos porque precisamente pues el metabolismo normal maneja esas cifras. Normalmente nosotros, un paciente que no es diabético no maneja cercanos a 140. Y eso es en base a estudios multicéntricos en los que, obvio, entre más bajo es el nivel de glucosa, mucho menos pacientes tienen desarrollo o desarrollan estas retinopatías diabéticas en etapas severas. Eso es importante, pero sobre todo la personalización que nos está diciendo Valeria, porque no se puede tratar a los mismos pacientes. Ya una vez que adquirieron los conocimientos básicos ustedes, chicos, no se puede tratar a todos los pacientes como iguales. Nadie somos iguales, ¿verdad? Nadie tenemos ni los recursos, ni el mismo trabajo, ni el medio, ni la preparación, ni la personalidad igual. Entonces, así de variable va a ser el tratamiento. Quiere decir que se va adecuando como dice, por metas pequeñas personalizadas para el paciente. Sobre todo, pues porque ya saben que en nuestra cultura, pues lo que predomina es una dieta rica en calorías, carbohidratos, ¿no? Hablando de noviembre y del pan de muertos y todo esto, ¿no? Que nadie perdona y que pues es muy difícil que un paciente diabético cuyos integrantes de su familia no tienen diabetes, pues lo ideal es que toda la familia cambiara los hábitos. Eso es lo ideal para apoyar al paciente, pero la verdad es que pocas veces se lleva a cabo. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, no nada más para un buen médico dijera yo que no es el que dice, usted no, otra vez está en 140, usted otra vez está en 200, o sea, no, ¿no? Es buscar las causas
y tratar de encontrarlas con el paciente para poder modificar las que sean posibles modificar, porque siempre hay una posibilidad de modificación. Adelante, chicos. ¿Cuántas diapositivas son? Recuérdenme. ¿Vale? No recuerdo, creo que 23. Ajá. Bueno, nos vamos a saltar esta de la 23. histología de la retina porque ya vimos lo de la maqueta, todos hicimos nuestra maqueta. Y esta sí es muy importante. Entonces vamos a decirle a Alexa Sierra que nos hable de fisiopatología. Por favor. Bueno, como primer punto en la fisiopatología de la retinopatía, pues vamos a tener la muerte de los pericitos, que estas son células que van a rodear a los capilares de la retina. Posteriormente, la pared de los capilares va a aumentar su permeabilidad y va a generar lo que es un exudado rico en lipoproteínas, a lo que conocemos como el exudado, bueno, algodonoso, y en el examen de fondo de ojo lo vamos a observar como unas manchitas blancas. De la respuesta de las preguntas, ¿cuáles fueron? De las que hicimos ahorita en el cuestionario inicial. En base a lo que estás diciendo. Decía que cuál era la causa, ¿no? De los exudados. Ajá. Pues era el aumento de la permeabilidad capilar va a secretar el plasma rico en lipoproteínas. Y eso es lo que... ¿De cuál exudado estamos hablando? Del exudado algodonoso. No. Sí. ¿Quién dice que no? A ver. Exudado serio. Ajá. ¿Serio o cómo se llama también? Valerie. Duro. Valerie. Duro. Exacto. Ok, entonces el duro. Muy bien, hasta ahí. Entonces, Brandon, ¿qué más nos dices? ¿Nos terminas de explicar la fisiopatología? Ahí te pusieron todas las respuestas del examen. Sí. A ver. Bueno, pues va a haber también un debilitamiento pues de la pared capilar por la pérdida de los pericitos. Bueno, de hecho, pues sí, justo, bueno, yo puse eso en una respuesta del cuestionario, de hecho, creo. Sí, pues hay un debilitamiento sí, de la pared capilar por la pérdida de los pericitos y pues tengo entendido que puede haber pues como grietas, o sea, puede agrietarse y producir pues sí, se podría decir que microhemorragias. Pero primero ahí lo que se formaría sería, como dice el número 1, el microaneurisma, ¿no? El número 4, perdón, el número 4. Ajá. Ajá. Ok, sí, ya le entendí. Sí, bueno, primero sería el microaneurisma y posteriormente sería pues la microhemorragia. Y pues posteriormente hay, pues si no mal recuerdo, también hay pues hay un flujo capilar que hace que se produzcan microinfartos también pues de la retina y estos van a destruir. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo, perdón? ¿Ese qué tipo de exudado produce? ¿Algodonoso? O Ese es bueno, el blando. infarto. Así es, ese es Ujú. el infarto, ¿no? Exacto. Entonces, pues estos van a destruir fibras nerviosas también y van pues sí, a producir las manchas pálidas, que en este caso pues serían los exudados algo nodosos. Y pues
Posteriormente va a haber pues isquemia y bueno, la isquemia va a producir sustancias que pues van a producir nuevos capilares. Muy bien, Brandon. Entonces repite conmigo, algodón, Blando. no, algodón, Algodón, nosos, osos. Ah, perdón. Algodón, osos. porque parecen algodón, Sí. por eso se llaman algodonosos, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, Viri, ¿cómo entonces sucede la última parte del arroyo? Sí. ¿Cómo entonces esto nos lleva a que se produzcan nuevos vasos? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué se realizan? Sí, o sea, ahorita nos quedamos en los infartos, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Pues empiezan a ver, bueno, sí, estos microinfartos, aparecen los exudados algodonosos y los tejidos van a tratar bueno, se empieza a producir como una isquemia y esta isquemia va a hacer que se produzcan ciertas sustancias que van a estimular el crecimiento de nuevos vasos para compensar pues la isquemia y aumentar la oxigenación. Y así es como se van a empezar a crear estos vasos o neoformaciones. Pero, bueno, por lo que había leído, van a ser vasos que van a tener una capa muy delgada y por eso estos suelen romperse y causar estas hemorragias y son los que empiezan a causar problemas de la visión. Porque Entonces, ay, perdón, ajá, sí, sí, adelante, adelante. como tal las neoformaciones no tienen, no provocan algún síntoma, sino que hasta que estas se rompen. Exacto, le diste el clavo de mucho de la sintomatología, que no hay, ¿no? Que no hay hasta que está en etapas severas en las que ya se produjeron los sangrados porque hay neovascularización. Y la etapa, si nosotros le diéramos un número a la clasificación de la retinopatía diabética, Jocelyn, empezando con la retinopatía diabética no proliferativa leve, sería el número 1. Yo se los pongo así a los pacientes ¿cuántas etapas son entonces, Jocelyn? ¿Cómo? No lo entendí. Sí, yo tampoco entendí la Ahí voy pregunta. otra vez. Ajá, Tenemos la clasificación. sí, Empezando, como les dije a su compañero Alan, de lo más leve a lo más severo, el más leve tiene el número 1, la etapa 1, que es la etapa de retinopatía diabética no proliferativa leve. ¿Cuántas etapas son? mm, pues son 5, ¿no? Exacto. Ah, no, ajá. Sí, sí, son 5, porque, a ver, dinos. Ah, pues porque primero va a ser la leve, luego pues va a seguir la que es como un poco más severa. Moderada, te está saltando. Ujú. Luego, a ver, primero es la leve. Luego, pues después va a haber una que va a estar como moderada, luego ya va a haber una severa y luego ya va a estar como la muy severa. Y casi siempre, bueno, yo por eso les mandé la clasificación. No me gusta tanto como la muy severa, como que va a muchos pasitos pequeños. Son 5, 3 no proliferativas, 2 Ah, proliferativas. bueno. Dentro de las proliferativas es sin características de alto riesgo, que quiere decir que no hay sangrados todavía, o neovascularización en el iris, es decir, que ya la neovascularización es muy, muy amplia, que incluso salió de la retina la neovascularización y alcanzó el iris, a eso se le llama rubiosis. Y la etapa 5, que es cuando ya hay un desprendimiento de retina o hemorragias vítreas múltiples con fibrosis dentro de la retina que está en alto riesgo de producir desprendimiento de retina. Esa es la etapa 5. Entonces yo se los hago más fácil a los pacientes, no les voy a estar explicando las etapas, ¿no? Nada más con decirle la primera etapa ya se durmió. Le digo, usted está de 5 etapas en tal etapa, ¿no? Y entonces los que ustedes tienen que saber cuántas etapas son es el médico.
Y entonces está en la etapa 3 y está a punto de pasar a la 4 y se tiene que revisar cada cierto tiempo. Y entonces nos regresamos con Karina porque nos dio la respuesta de la primera pregunta, ¿verdad? De nuestro cuestionario inicial, que fue ¿cuál? Isquemia. Bueno, la isquemia es lo que va a producir. La isquemia es el estímulo para que se produzcan los neovasos. Como empieza a haber falta de oxigenación en la retina, existe esta proliferación de sustancias que tratan de producir estos nuevos vasos que al final son defectuosos, pero que están tratando de oxigenar la retina como un medio para que no se... Si no hay oxigenación, pues entonces, ¿qué pasa? Cristian. Pues la isquemia, ¿no? Y después Ajá. Y después de la isquemia, en cualquier órgano. a la necrosis, ¿no? Exacto. Entonces se muere. Y como este es tejido nervioso, ¿qué pasa? ¿Qué característica tiene a diferencia de otros tejidos el tejido nervioso, Cristian? Que no se regenera. Exacto, esa es la clave, que no se regenera. Entonces, el mensaje para los pacientes con diabetes es que el daño que se produzca, o en este caso la disminución de la agudeza visual producida por el daño de la tisular en la retina, por la descompensación metabólica a largo plazo, ¿no? Esto no sucede en un día, ¿no? O sea, no llega un paciente diabético en el primer año a la retinopatía diabética proliferativa, a la quinta etapa. No, no llega así. Generalmente son varios años, por eso es importante la epidemiología. Casi siempre los pacientes que llegan a esas etapas son pacientes que tienen más de 15 años con diabetes y además descontrolada. Eso nos da un rango muy, muy amplio para poderle hacer consciente al paciente de que tuvo mucho tiempo para lograr el control de su glucosa. No importa si un mes estuvo descontrolado, importa que la mayor parte del año estuvo controlado y la mayor parte de los años que ha vivido con diabetes lo ha logrado. Pero si el paciente ni siquiera tiene un glucómetro, que afortunadamente ahora son muy accesibles, pues no va a poder saber cómo está controlado, ¿no? Pero ustedes, la diferencia que van a hacer en los pacientes es que ya van a saber que sí se puede hacer una diferencia, Cristian. Es lo que te estaba preguntando, ¿no? O sea, para poder llegar a la etapa 5, el paciente tuvo que haber pasado por todas las etapas anteriores. Entonces, hay un rango de tiempo para poderlo mandar al oftalmólogo para que detecten qué etapa está, ¿no? Y luego entonces, ¿qué pasa con los neovasos? ¿Qué leíste? ¿Qué complicaciones presentan los neovasos? ¿Por qué no es bueno tener neovascularización? Porque finalmente está llegando más oxígeno, ¿no? ¿Es a mí la pregunta? Sí, Cristian. Pues, bueno, tiene dos consecuencias. La primera es que al ser neovasos, esos neovasos, pues como lo había mencionado Staviri, llegan a ser frágiles y pueden causar hemorragia. Pero también como empiezan a crecer, pueden provocar la obstrucción de estructuras del ojo. ¿Cómo cuáles? Como ¿Quién le ayuda a Cristian? Yo. Adelante. Yo había leído que se involucraban con el cuerpo vítreo. Ajá. Entonces esto provocaba estas hemorragias de más, algo así. Ajá. ¿Y luego qué pasa con esa hemorragia? Ya tenemos una hemorragia. Pues hay una oclusión, ¿no? Bueno, de la luz. Ajá. El paciente no ve, pero ¿qué va a pasar con esa sangre? ¿Se iría acumulando? Ajá. No, o sea, no. ¿Cuál es la otra opción? ¿Quién nos dice?
¿Quién leyó esa parte? Esa ya es de tratamiento. ¿Provocaría edema de retina? ¿O ese no? La hemorragia directamente no produce edema de retina, pero sí todos los cambios que ya dijimos. La presencia de sangre en un lugar donde normalmente no debe haber, porque ya dijimos que el vitrio es transparente, lo vieron en su maqueta, hace que existan la sangre contiene estos factores de crecimiento, ¿no? Y entonces lo que produce es un círculo vicioso de mayor proliferación de neovasos, pero además que el colágeno que forma el vitrio se haga fibroso. En vez de ser flexible, como es la mayoría del colágeno, de los tipos de colágeno, se hace fibroso, duro, y entonces se empieza a producir cicatrización, tracción incluso del vitrio, si no se saca ese sangrado, porque también la otra opción es que el mismo sangrado sea absorbido por el globo ocular. Casi siempre las hemorragias vítreas, si son la primera vez y la hemorragia no es muy abundante, por así decirlo, el ojo es capaz de absorberlo en el primer mes de que sucedió. Pero si ya es la segunda vez o la hemorragia es muy grande, puede ser que permanezca en el ojo y empiece a favorecer mayores cambios dentro del ojo. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? Vale, le digo, ¿qué me falta? ¿Juan Manuel? Yo, Luis Manuel. Digo, Luis Manuel, perdón. Sí, Negrete. para las hemorragias vítreas, el tratamiento para cuando exactamente no se reabsorbe, pues es realizar, había leído que se hace una vitrectomía para Ajá. eliminar ese tipo de sangrado y ya con esta intervención pues se logra extirpar el humor vítreo y se reemplaza, había leído por gas o algún tipo de líquido especial con el que se va a fijar la retina. Así es. Entonces, al mismo tiempo, el gas lo que hace es que es un tipo de gas que lo metes y se expande. Si se acuerdan un poco de las clases de física, hay gases que se expanden, ¿no? Este es un gas especial que en cuanto entra a la cavidad vítrea, porque ya quedó vacía, porque sacaron el vitrio, por eso se llama vitrectomía, lo absorbieron durante la cirugía, pues no se puede quedar el ojo vacío, por así decirlo, ¿no? Sino que hay que empujar la retina a que esté adherida, porque ya dijimos que el vitrio estaba jalando a la retina, porque estaba fibroso, lo estaba jalando hacia el centro del globo ocular, pero ahora ya quitaron el vitrio fibroso y entonces hay que meter estos gases para tratar de reacomodar o poner un poco de presión centrífuga a la retina para que no se desprenda. Y ese es el objetivo del tratamiento. Muy bien, Manuel. Entonces, ¿qué otro tipo de tratamientos encontramos o leíste, Brenda, porfis? Ah, no, ya sé. Antes de que me contestes, Sí. danos la respuesta que tú leíste o lo que crees de la pregunta que les hice del tratamiento de la fotocoagulación. ¿Te acuerdas cómo es, no? La fotocoagulación. Ajá. ¿Cuál es el objetivo de la fotocoagulación? Porque nos saltamos hasta la vitrectomía, o sea, un caso muy severo, pero puede ser que ustedes como médicos familiares, tú Brenda, mandaste a tu paciente a tiempo y con el oftalmólogo y lo detectó en una etapa en la que todavía no tiene una hemorragia vítrea, pero ya necesita fotocoagulación. ¿Y qué es lo que va a pasar si le pongo yo, porque me lo mandaste a mi consultorio, la fotocoagulación? Bueno, aquí se va a realizar con un tipo láser Ajá. y principalmente está indicado cuando ya está la retinopatía diabética proliferativa, la no proliferativa, incluso igual hasta edema macular. Y
Lo que, ¿cómo se dice? Lo que se pretende es como evitar el progreso de esta neo- neovascularización. Pero O ¿qué es sea, lo que hace? Sí, sí, exacto. Estás bien. Eso es lo que trata de evitar la neovascularización, pero ¿cómo lo hace? Explícame el procedimiento por el que lo hace. ¿Sí lo entendiste? más o menos, solo sé que se usa como un tipo, se le pone el láser como puntos filtrantes en el área macular y, y no entendí como que bien la técnica porque igual existen diferentes tipos de láser que van a tener diferentes longitudes como de onda, pero ay, ya me se me las- Estás bien, Brenda, muy bien, te voy a ir ayudando. Primero, dijiste dos cosas muy importantes que los pacientes tienen por conocimiento porque ahora hay acceso. El láser en oftalmología hay de diferentes tipos y cada tipo se clasifica por la diferente longitud de onda y la sustancia que se utiliza para producirlos. En oftalmología, por lo menos hay tres principales. El que se utiliza para la fotocoagulación se llama láser argón y se denomina específicamente fotocoagulación al procedimiento. Hay otros dos, que es el LASIK, que es el que se utiliza para cirugía refractiva para los pacientes que no quieren usar lentes y se les modifica la córnea con este láser, que lo vimos en la clase de refractivas. Y el otro tipo de láser es un tipo que se llama YAG, por sus iniciales YAG, por las sustancias que lo producen. Y ese se utiliza sobre todo para procedimientos en glaucoma, aunque también para otro tipo de procedimientos en catarata, pero ya lo vamos a ver con calma después. Entonces, ese es el primer concepto que hay que aclarar. Es láser argón y lo que produce son precisamente como su nombre lo dice, coagulación de las proteínas de la retina. ¿Quién leyó algo acerca de esto para complementarlo antes de que termine de decirlo? ¿No? Bueno, el objetivo del tratamiento es que se muera esa zona en donde aplicamos. Nosotros aplicamos un disparo, muchos disparos, hasta 500 en cada sesión y generalmente son por lo menos 3 sesiones de fotocoagulación para un paciente que tiene proliferación. 3 sesiones de 500 disparos de láser que dejan una marca cicatrizando la retina. Y si entonces yo cicatrizo la retina, ¿qué va a pasar, Giselle? ¿Qué crees que pase? En esa zona que ya cicatricé, que coagulé las proteínas, ¿qué pasa con esa zona? Bueno, pues va a haber problemas en la visión. Exacto, esa zona ya no ve, porque la matamos con nuestro láser, para que me entiendan. Y entonces, estos disparos tienen cierta distancia entre uno y otro, que es con el área con la que sí va a ver el paciente, pero lo que disminuimos es el área que requiere oxígeno. Disminuimos el requerimiento de oxígeno de la retina de ese paciente y por lo tanto ya no hay razón de ser de la neovascularización. La mayoría de los pacientes, incluso de los médicos, creen que aplicamos el láser sobre los vasos sanguíneos o sobre la neovascularización. Claro que no, porque entonces lo que estaríamos, si le damos un disparo a un vaso sanguíneo defectuoso, ¿qué creen que se va a producir, Karina? Si le damos, ¿qué, perdón? Un disparo a un vaso sanguíneo defectuoso. Pues ya no va a seguir. Bueno, pues lo vamos a romper y ya no va a seguir su proliferación. No, eso dije que era la idea falsa, Jessy. Pues si es un vaso de neoformación, ahí habría una hemorragia, pero si estamos hablando de los otros, sería
a provocar que ya no existe isquemia. No, esa es la idea falsa. Entonces, lo que queremos eliminar es esta idea. Nosotros no ponemos el láser sobre los vasos sanguíneos, porque si los tocamos, producimos más hemorragia vítrea, y es lo que no queremos, es lo que queremos evitar. Casi siempre, si tenemos la oportunidad de atender a un paciente antes de que desarrolle una hemorragia vítrea, es lo ideal. Y entonces evitamos a toda costa tocar con el láser los vasos sanguíneos. Lo que hacemos es que dirigimos el láser sobre la retina, sobre el tejido retiniano, y lo coagulamos, como les dije, para que una vez muerta esa área de retina, requiere menos oxígeno y entonces solita, por fisiología, desaparezcan los neovasos. Hay regresión de los neovasos porque entonces a menor cantidad de retina, menor requerimiento de oxígeno y no hacen falta los neovasos. Así desaparecemos a los neovasos. Es decir, no es una cura, ¿verdad, Luis Manuel? Sí, doctora. De hecho, había leído que había una tipo de fotocoagulación que tiene un nombre diferente, que es la panretiniana, que de hecho tiene como objetivo, que era para tratar las fugas de los vasos sanguíneos de la retina, pero que el tratamiento no mejora la visión, pero tampoco ocasiona ceguera, realmente. Así es. Entonces, el mensaje es, no existe tratamiento para la retinopatía diabética, chicos. Existen otros que son los medicamentos intravítreos que también tratan de inhibir, van dirigidos hacia los factores de crecimiento que ya platicamos. Pero no quita el daño. O sea, ninguno de los tratamientos desarrollados hasta el momento van a quitar el daño. Antes, al contrario, la fotocoagulación, que es lo más efectivo hasta el momento, al contrario, pierden tejido, o sea, matamos tejido, no es una solución ideal. Lo ideal es no tener que dañar al paciente ni su retina, pero hasta el momento no lo hemos desarrollado. Entonces, o habiendo el objetivo de la fotocoagulación, la respuesta era regresión de los neovasos para que no haya proliferación y no haya desprendimiento de retina, como una de las complicaciones más graves de la retinopatía diabética. ¿Verdad? Sí, doctor. Entonces, nos pasan las imágenes de las lesiones, porfis, para ya terminar y cerrar este tema. Exacto, ahí. A ver, Alan, dinos dónde están. Sí, pues, tienes la oportunidad de marcar con tu cursor o las opciones que tiene. ¿Nos describes las lesiones que vemos aquí rápidamente? Sí, bueno, déjame ver si puedo. Si no, entonces, si no te sirve el cursor, entonces nada más dinos las flechas, la de arriba, la de abajo. ¿Qué nos está señalando la flecha más del cuadrante superior derecho? Ándale, esa. Exacto, ¿eso qué es? Ok, bueno, no fui yo quien lo movió, pero gracias. Ok. Esa, sí me oye ya me oigo. Es un microaneurisma, si no me equivoco. No, ¿quién nos dice qué es? Un exudado serio o duro. Así es, Valeria. Por eso se llama duro. ¿Serio por qué, Valeria? Porque decía que Porque, simulaban gotas de cera. exacto, no porque no se ría, no porque es muy serio, sino es serio, ¿verdad? De cera. Muy bien. ¿Quién nos dice la que está circulando ahora, la de abajo? Ese sí es un microaneurisma, ¿no? Así es, Brenda. Son puntos rojos cuando los vemos en el fondo de ojo.
¿sí? Igual Ahora aquí que, se caracterizaba que se localizaban en el lado temporal. Bueno, ajá, ahora, si me van a hacer un dibujo histológico, bueno, entonces tendrán que dibujarme en el cuestionario que les hice una dilatación de la pared del vaso, ¿no? Pero si me lo dibujaran en el fondo del ojo, tendrían que haber dibujado un puntito rojo como este que está aquí. Adelante la siguiente imagen. ¿Quién nos describe esa? Ya nada más para las últimas participaciones. Yo, Viridiana. Bueno, A no sé ver, si está correcto, pero lo que parece creo como lucecitas son estos exudados algodonosos. no, ¿No son esos? estos que está circulando los últimos Ajá. son serios y casi no se ven aquí. Bueno, deberían verse precisamente como más gorditos los infartos. Estos aquí, el tercero que circularon en la parte, en el cuadrante inferior derecho de ese círculo, es ahí sí se ve uno como más precisamente algodonoso y ese podría ser un infarto. Cuando son puntos pequeños, esos son los exudados duros. Ok. Y en la, bueno, el circulito de la parte superior, me parece que es una hemorragia. En mancha, exacto, muy bien. Y también, bueno, eso de los rosarios, no lo entendí súper bien, pero vi que eran como las dilataciones como más marcadas de las, de los vasos. No sé si estoy en lo correcto, pero pues ahí se ven como más marcados, ¿no? Sí, no tenemos un acercamiento, pero pues precisamente habla de los cambios a nivel de los vasos. Es como, si te imaginas, el vaso debería ser, viéndolo con mucho aumento y muy simplista, como el diámetro o la longitud de una salchicha. Y los cambios que se producen por estos defectos que ya vimos en la fisiopatología son que se vuelven más estrechos y más anchos en algunas zonas, o sea, como si fuera ahora un chorizo. A eso se refiere las imágenes en rosario de los vasos sanguíneos, esos cambios. Ujú. La siguiente y nos vamos. Otra adelante. Ajá. Ahí vemos el mayor número y esa es la regla que les decía, ¿no? Entre más lesiones, pues ya se produce una severa y cuando ya hay neovasos, vamos a ver una imagen de neovasos, chicos. Bueno, aquí no se alcanza, es que necesitaremos un acercamiento. Esa ya es una hemorragia dentro de la retina en la parte inferior, ya nos tapa la visibilidad y esas son hemorragias más severas en el lado izquierdo. Ajá. Aquí ya hay más lesiones. Este está aquí, si se fijan en la parte, en el cuadrante inferior temporal y también nasal, se fijan que hay unas marcas de blancas, como huellas blancas, ¿no? Por debajo en la periferia, por debajo, por fuera de la arcada vascular, en la parte inferior, hay unas huellas blancas. Esas son huellas de fotocoagulación. A ese paciente ya se le aplicó fotocoagulación y además es una fotocoagulación reciente porque estas mismas marcas generalmente se pigmentan en la orilla. Y si se fijan, estas están blancas, o sea, no tiene más de un mes que le aplicaron la fotocoagulación a este paciente. Algunas sí ya están un poquito más pigmentadas, pero así es como aplicamos el láser. Vamos a hacer una tarea que les voy a mandar de los estudios diagnósticos
que es donde vamos a revisar estos estudios. Y les voy a mandar la imagen de una florangiografía por archivo. Yo creo que se la subo a la plataforma para que vean un estudio de una florangiografía, de cómo se hace el diagnóstico. Lo podemos hacer, casi siempre los oftalmólogos hacemos el diagnóstico de esta enfermedad por fondoscopía, pero si tenemos dudas de si hay neovascularización o no, podemos solicitar una florangiografía. Y la OCT se especifica para diagnosticar edema macular diabético, que es otra de las tareas que vamos a hacer para ahondar en este. Esa es como otra manifestación. ¿Sale? Dudas, reclamaciones. ¿Qué les pareció esta modalidad? Pero no hablen todos porque no los escucho, no los entiendo bien. Con mucha atención. ¿La del examen o la de la clase? Los dos. Las dos, las dos. Es que tienen que estudiar más. O sea, yo sé que ahorita me vi como ausente y pues no va cumpliendo lo que debería hacer como docente, pero eso no es excusa para que ustedes no estudien, chicos. ¿Sale? El compromiso debe ser personal. Entonces yo los veo así como que medios pasivos casi siempre, entonces es un método estoy cambiando los métodos para hacerlos que estudien, ¿no? Bueno, yo dijera que vi que como que estudiaron más, pero no sé qué piensas tú, Gaby, Ávila, que te pusiste Gaby y eres Jocelyn. Bueno, es que así abre con mi correo el Zoom. Pues sí, considero que es una buena manera para que sea un poco más dinámica la clase y pues también no sea aburrida y pues así participamos todos. Bueno, participan o participan, porque entonces yo ya Ajá. no doy clases, ¿eh? Les aviso, chicos, va a ser en la misma modalidad las siguientes clases. Ya saben, el equipo hace la presentación lo más completa que la puedan hacer para que nos dé oportunidad de hacer esta dinámica. Y empezamos con un cuestionario que no es examen, pero que sí es parte de su evaluación, como el que hicimos ahorita. Ajá, entonces no hay excusa de que, ay, es que usted me hizo un examen y en ese examen, nada más en ese examen salí mal, pero todo lo demás estoy bien. Bueno, pues por eso, para eso son estos cuestionarios, porque el que estudia va a ser consciente, puede fallar en una, pero a lo mejor en el siguiente no, y entonces se vuelven más consistentes, ¿no? No es posible que cada clase no respondan, no salgan bien en el examen, no participen y además no hayan entregado tarea, ¿no? Entonces, yo dijera que son puntos a su favor, aunque lo den al revés, porque tienen más opciones de precisamente estar presentes, de evidenciar que están leyendo. ¿Sale, chicos? Otra vez, ya no les prometo nada porque no me gusta las personas que prometen y no cumplen, pero les digo, se me atravesaron cuestiones de salud, entonces yo me siento bien, espero cumplir con sus calificaciones, subírselas lo antes posible, mandárselas primero para que vean cómo las saqué y luego subirlas a la plataforma del SAES. Sí, doctora. Sí, doctora. Muchas gracias, doctora. Sí, no se preocupe. Gracias. Que estén bien, bye. Gracias. Gracias, Hasta luego. Doctora, hasta luego.